¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las habitaciones de hoteles y posadas alrededor del mundo? En este vídeo descubrirás 15 historias sobrenaturales inéditas que desafían toda lógica y te pondrán los pelos de punta. Desde sombras que aparecen en fotos hasta figuras misteriosas que recorren pasillos vacíos, cada relato es más escalofriante que el anterior. Quédate hasta el final, porque la última historia te dejará sin aliento y cambiará para siempre tu forma de ver las noches en un alojamiento. Si te gustan estas historias que combinan misterio y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Déjanos un comentario con cuál historia te impactó más o si has vivido algo similar. Y por supuesto, regálanos un like para ayudarnos a seguir creando contenido escalofriante para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad paranormal. Historia 1: la bañera donde siempre reaparecía agua, aunque estaba vacía y sin conexión en Veracruz. En una antigua casona al borde del malecón en Veracruz, conocida por su arquitectura colonial y sus historias de antaño, se encontraba una habitación que todos los empleados del hospedaje evitaban mencionar. Esa habitación tenía una bañera que nadie entendía. Nadie entendía cómo, cada mañana, la bañera amanecía llena de agua. No era agua clara, era una mezcla turbia, fría como si viniera de las profundidades del mar y con un olor metálico casi imperceptible. Lo extraño era que esa bañera no tenía conexión de agua alguna. En esa casa centenaria, el viejo sistema hidráulico se había retirado hacía décadas, y esa bañera estaba aislada, sin tuberías ni grifos conectados. Nadie podía explicar cómo se llenaba de agua cada noche o madrugada, porque el encargado revisaba la habitación y la bañera estaba siempre vacía antes de cerrar el lugar. En una ocasión, decidieron incluso tapar la bañera, sellarla con cemento y madera, pero para la mañana siguiente, el agua estaba ahí, con la misma textura turbia y esa sensación gélida que helaba los huesos. Los empleados hablaban en voz baja, diciendo que quizás era un espíritu que regresaba para lavar heridas antiguas, o un eco de alguna tragedia que había ocurrido en esa casa siglos atrás. Algunos huéspedes intentaron usar la bañera, pero ninguno aguantó más de unos segundos en el agua. Decían que parecía absorber la fuerza vital, como si el frío drenara la energía de sus cuerpos. En las noches más silenciosas, se escuchaba un leve goteo, pero no venía de ninguna tubería ni cañería. Era como si el agua se manifestara por sí sola, surgiera de la nada para llenar ese receptáculo vacío. Una anciana que trabajó en el lugar durante años contó que en tiempos de la Revolución, aquella casa fue refugio para heridos y desaparecidos, y que esa bañera había sido testigo de momentos oscuros, derramamientos de sangre que nunca se limpiaron. Se decía que el agua que aparecía era como una memoria líquida, un recordatorio de lo que nunca se pudo borrar. Los relatos crecían con el paso del tiempo. Algunos turistas llegaron a filmar la bañera con cámaras infrarrojas y detectaron que la temperatura bajaba varios grados en la habitación, incluso sin aire acondicionado. Otros grabaron sonidos apenas perceptibles, como susurros mezclados con el agua cayendo. Los dueños del hospedaje intentaron cambiar la bañera por otra, pero cada noche aparecía nuevamente la misma bañera, intacta, llena con esa agua inexplicable. Como si la bañera tuviera voluntad propia, una existencia que no dependía de las leyes físicas. A día de hoy, nadie sabe cómo esa bañera se llena sola, ni qué presencia invisible la alimenta. Quienes pasaron una noche en esa habitación relatan sueños extraños, en los que ven rostros bañados en lágrimas y voces que llaman desde el fondo del agua. Veracruz conserva en esa bañera un misterio que desafía la lógica, un enigma líquido que solo aparece cuando la casa duerme y que parece querer contar algo que aún no estamos listos para entender. Si te gustan estas historias que combinan misterio y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Déjanos un comentario con cuál historia te impactó más o si has vivido algo similar. Y por supuesto, regálanos un like para ayudarnos a seguir creando contenido escalofriante para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad paranormal. Historia 2: el huésped del piso 3 que nunca salió durante semanas en Ciudad de México. En un edificio antiguo del centro histórico de Ciudad de México, un lugar lleno de pasillos estrechos y paredes que parecían absorber la luz, llegó un huésped que despertó rápidamente la atención silenciosa de los empleados y residentes. Era un hombre de mediana edad, de rostro inexpresivo y mirada perdida, que apareció cargando varias maletas grandes, con ropa oscura y una presencia que parecía ocupar cada espacio sin pedir permiso. Desde el primer día, subió al tercer piso, donde las habitaciones eran menos frecuentadas y las luces más tenues, y nunca más fue visto salir.
No hubo registros de sus salidas ni entradas posteriores. Solo se escuchaban ruidos extraños a lo largo de los días y semanas siguientes. Pero nadie sabía qué ocurría tras la puerta de esa habitación cerrada con llave. El recepcionista trató de hablar con él al principio, pero el huésped respondía solo con monosílabos, sin levantar la voz y sin mirar a los ojos. Poco a poco, la rutina del edificio se adaptó a esa presencia que nunca cruzaba el umbral del piso 3, pero algo en el ambiente cambió para siempre. Las noches se volvieron más largas, los ruidos se intensificaban. Algunos vecinos reportaron sonidos que no tenían explicación, pasos arrastrados, susurros entrecortados, golpes en las paredes que nadie podía atribuir a un origen lógico. La limpieza era imposible, la mujer encargada de la limpieza evitaba acercarse a la puerta del huésped, pues sentía un frío inexplicable y un olor a humedad y descomposición que la hacía retroceder sin explicaciones. Los encargados comenzaron a recibir quejas de otros huéspedes, que decían sentir presencias invisibles, ver sombras desplazándose en el pasillo y escuchar voces que susurraban nombres que nadie reconocía. Una vez, durante una tormenta, se fue la luz y los vecinos vieron por la ventana una figura encorvada que caminaba lentamente dentro de la habitación. Pero cuando encendieron las velas, no había nadie. En el sótano del edificio, un guardia nocturno descubrió una caja de madera vieja con objetos personales del huésped, fotos amarillentas, cartas sin remitente y un cuaderno lleno de anotaciones ilegibles. A medida que pasaban los días, los sonidos aumentaron en intensidad, hasta que una noche se escucharon gritos desgarradores, pero cuando la puerta fue forzada por la policía, la habitación estaba vacía. No había rastros del hombre ni de sus pertenencias, solo un silencio opresivo que parecía absorber la vida de todo aquel que se acercaba. A partir de entonces, el edificio fue marcado por sucesos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón, apariciones fugaces en los espejos, y la sensación constante de ser observado por algo invisible. Los antiguos del barrio decían que ese piso tercero siempre había sido un lugar maldito, donde almas perdidas quedaban atrapadas en un limbo sin salida. Algunos aseguraban que el huésped nunca fue humano, sino una sombra errante que buscaba algo que perdió hace mucho tiempo. Otros creían que se trataba de una maldición ancestral, una puerta entre el mundo de los vivos y el más allá, que se abrió con su llegada. El misterio del huésped del piso 3 quedó grabado en las memorias del edificio, como un eco que nunca se apaga, una presencia que desafía el tiempo y el espacio, y que aún hoy hace temblar a quienes se atreven a recordar su historia. Si te gustan estas historias que combinan misterio y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Déjanos un comentario con cuál historia te impactó más o si has vivido algo similar. Y por supuesto, regálanos un like para ayudarnos a seguir creando contenido escalofriante para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad paranormal. Historia 3 del libro de huéspedes tenía firmas de personas que murieron años antes en Austin. En una vieja posada ubicada en las afueras de Austin, Texas, un lugar con paredes desgastadas y una atmósfera cargada de historia, el libro de huéspedes era una reliquia que se encontraba sobre un escritorio en la recepción, con páginas amarillentas y cubiertas de polvo. Este libro había sido utilizado durante décadas para registrar la llegada y salida de visitantes, algunos turistas, otros viajeros habituales, pero siempre con la costumbre de dejar una firma, una fecha y un breve comentario. Una tarde, un joven empleado nuevo que recién comenzaba a trabajar en la posada decidió revisar el libro buscando algún dato curioso para conocer más del lugar. Al pasar las páginas, algo llamó su atención, varias firmas que parecían normales a simple vista, pero que al investigar descubrió pertenecer a personas que, según registros públicos y archivos policiales, habían fallecido años atrás. Al principio pensó que se trataba de un error o una broma pesada de algún visitante anterior. Sin embargo, cuanto más miraba, más nombres aparecían, todos ellos con fechas de ingreso que correspondían a días recientes, incluso de la misma semana, pero imposibles, pues esas personas ya no estaban vivas. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio una firma particularmente familiar, la de una mujer que había sido noticia años antes por una misteriosa desaparición en la ciudad. Su nombre, claramente escrito con una caligrafía precisa, estaba fechado hacía apenas 3 días. Decidió mostrar el hallazgo al encargado de la posada, quien lo miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero evitó hablar mucho del tema. Esa noche, mientras revisaba el libro en soledad, escuchó un susurro leve, casi inaudible, como si alguien estuviera leyendo en voz baja las páginas del libro. La temperatura en la habitación bajó abruptamente,
y una sombra parecida a una figura humana cruzó el pasillo, pero al encender la luz no había nadie. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas. Huéspedes que sentían presencias invisibles en sus habitaciones, voces lejanas que susurraban sus nombres y la sensación de ser observados constantemente. El libro parecía no ser solo un registro, sino una puerta o un vínculo con algo más allá, algo que no debía ser perturbado. En una ocasión, un investigador paranormal llegó al lugar para examinar el fenómeno y descubrió que las firmas en el libro aparecían escritas con tinta que no correspondía a ninguna pluma o bolígrafo presente en la recepción, como si se manifestaran por sí solas. Intentó fotografiar las páginas, pero la cámara capturaba imágenes borrosas y distorsionadas, como si algo interfiriera en la realidad. Los días pasaban y el joven empleado comenzó a notar que el libro parecía crecer, añadiendo nuevas páginas que nadie recordaba haber visto antes. Cada firma era un enigma, una persona atrapada entre mundos, dejando una marca que nadie podía explicar. El ambiente de la posada se volvió cada vez más opresivo, con huéspedes que preferían no dormir y empleados que buscaban excusas para evitar la recepción durante las noches. Se decía en los alrededores que ese libro era una maldición, un objeto que guardaba las almas de quienes ya no podían descansar. Que abrirlo era invitar a lo inevitable, a encuentros con lo desconocido y a un destino del que pocos escapaban. Austin, con su mezcla de modernidad y pasado, guardaba ese secreto en una posada olvidada, donde un libro parecía desafiar el paso del tiempo y el ciclo natural de la vida y la muerte, recordándonos que hay cosas que no deben ser tocadas ni escritas, porque en ellas se esconde un mundo que va más allá de nuestra comprensión. Si te gustan estas historias que combinan misterio y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Déjanos un comentario con cuál historia te impactó más o si has vivido algo similar. Y por supuesto, regálanos un like para ayudarnos a seguir creando contenido escalofriante para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad paranormal. Historia 4. La figura encapuchada que cruzaba el jardín siempre a la misma hora en Toledo. En un viejo caserón ubicado en las afueras de Toledo, un lugar rodeado de muros altos y un jardín abandonado que parecía tragado por el tiempo, comenzó a suceder algo que quebrantó la calma habitual de los pocos visitantes que se atrevían a hospedarse allí. Cada día, exactamente a las 2 y 3 de la madrugada, una figura encapuchada aparecía cruzando el jardín con paso lento y decidido, como si cumpliera un ritual eterno que escapaba a la comprensión de quienes la observaban. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, ni a dónde se dirigía. La figura parecía flotar sobre el suelo, con la capucha cubriendo un rostro que nunca se lograba distinguir, pues la oscuridad y la sombra se fundían en un solo ente que inspiraba tanto temor como fascinación. Los primeros en notar esta presencia fueron los empleados del caserón, quienes contaban que en las noches más silenciosas se podía escuchar el roce de sus pasos entre las hojas secas, un sonido que se repetía con una precisión inquietante. Al principio creyeron que se trataba de algún huésped insomne, pero cuando salían a buscarla, la figura ya había desaparecido, dejando tras de sí un aire frío y una sensación de vacío. Un huésped que decidió quedarse varias noches para intentar descubrir quién era esa persona narró que en la tercera madrugada logró verla de cerca. Dijo que la figura no emitía ningún sonido, pero que su presencia llenaba el aire con un peso indescriptible, como si llevara siglos cargando un secreto imposible de revelar. Intentó seguirla por el jardín, pero cada vez que daba un paso en su dirección, la figura se desvanecía como si fuera humo, reapareciendo al otro lado del terreno, cruzando el camino de piedra con la misma cadencia, como si nada pudiera detener su andar. Los dueños del caserón contaban historias antiguas que parecían encajar con aquel fenómeno. Décadas atrás, un monje ermitaño había vivido en esos terrenos, dedicado a guardar un relicario sagrado que desapareció misteriosamente. Se decía que aquel monje había hecho un pacto oscuro para protegerlo, y que su espíritu, incapaz de descansar, seguía recorriendo el jardín, custodiando lo que jamás debía caer en manos equivocadas. Algunos visitantes aseguraban que en ciertas noches, además de la figura encapuchada, podían ver reflejos tenues de luces parpadeantes, susurros en lenguas olvidadas y sentir un frío glacial que calaba hasta los huesos. Una pareja que alquiló la habitación contigua al jardín relató que una noche, cuando la figura pasó tan cerca que pudieron distinguir la forma de una mano huesuda emerger de la túnica, sintieron un súbito mareo y náuseas, como si la presencia absorbiera su energía vital. Intentaron levantar la capucha, pero solo lograron tocar una tela fría y húmeda, y al instante la figura desapareció en la niebla que comenzaba a levantarse con el amanecer.
investigadores de fenómenos paranormales que visitaron el caserón intentaron grabar la figura con cámaras térmicas y sensores de movimiento, pero la imagen siempre aparecía distorsionada, como si la figura existiera en una dimensión paralela, apenas rozando la realidad. Los sensores detectaban fluctuaciones inexplicables de temperatura y energía, reforzando la teoría de que se trataba de un espectro atrapado en un ciclo infinito. A pesar del miedo y la incertidumbre, la figura encapuchada se convirtió en una especie de leyenda local, una presencia que, aunque temida, atraía a curiosos y estudiosos que querían desentrañar su misterio. La hora fija, el camino repetido, el silencio absoluto que la rodeaba, todo apuntaba a una existencia que no podía ser alterada, un guardián espectral que cruzaba el jardín como una sombra eterna en la noche toledana. Hasta hoy, quienes duermen en el caserón saben que a las 2 y 3 deben cerrar bien las ventanas, apagar las luces y esperar que la figura pase sin detenerse, porque mirarla a los ojos es enfrentar un secreto que pocos han vivido para contar. Toledo guarda en ese jardín un fragmento del pasado, un eco de un tiempo en que pactos oscuros y sacrificios sellaron destinos, y la figura encapuchada es el recordatorio vivo de que algunas sombras no desaparecen, sino que caminan con nosotros en la penumbra. Si te gustan estas historias que combinan misterio y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Déjanos un comentario con cuál historia te impactó más o si has vivido algo similar. Y por supuesto, regálanos un like para ayudarnos a seguir creando contenido escalofriante para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad paranormal. Historia 5: La puerta de metal que crujía sin viento en una cabaña remota de Montana. En lo profundo de las montañas de Montana, alejada de cualquier señal de civilización, se encontraba una cabaña de metal oxidado, solitaria y olvidada por el tiempo, rodeada por árboles que parecían susurrar secretos antiguos con cada movimiento del viento. Aquella cabaña había pertenecido a un cazador que desapareció misteriosamente hace décadas, y desde entonces nadie había querido acercarse demasiado, a excepción de un joven matrimonio que decidió pasar unos días en busca de tranquilidad y desconexión total. Desde la primera noche, notaron algo extraño. La puerta de metal que daba acceso a la cabaña, pesada y cerrada con una cadena oxidada, comenzó a crujir repetidamente, pero lo más inquietante era que no había viento ni ninguna corriente de aire que pudiera provocarlo. Era un sonido metálico, seco, que se repetía con una cadencia irregular, como si alguien invisible la estuviera empujando, intentando abrirla. El hombre intentó tranquilizar a su esposa diciendo que eran ruidos naturales, tal vez el metal reaccionando al frío intenso de la montaña, pero el frío era constante y el crujido parecía tener voluntad propia. A medida que pasaban las noches, el ruido aumentaba, llegando a ser tan fuerte que despertaba a ambos, y parecía provenir de diferentes ángulos, como si la puerta estuviera siendo tocada, golpeada y forzada desde fuera y desde dentro al mismo tiempo. La sensación en la cabaña se volvió opresiva, como si una presencia invisible y hostil habitara ese lugar, jugando con ellos y sus nervios. Intentaron ignorar el fenómeno, pero durante una tormenta, el crujido se volvió casi ensordecedor, acompañado de un golpeteo constante que parecía un llamado desesperado. Una noche, decidieron salir a investigar con linternas, y al acercarse a la puerta de metal, vieron marcas frescas en la cadena, como si alguien hubiera intentado romperla. No había rastros humanos ni animales alrededor, solo la nieve intacta, salvo por unas huellas que se desvanecían misteriosamente antes de llegar a la puerta. El hombre sintió un frío que calaba en lo más profundo, diferente al clima, como si la cabaña misma respirara un aire helado y muerto. En el interior, encontraron símbolos dibujados en las paredes con carbón, signos extraños que parecían advertencias o rituales antiguos, aunque nadie sabía quién pudo haberlos dejado allí. La mujer comenzó a tener pesadillas recurrentes, veía una figura oscura, sin rostro, que la observaba desde la puerta, esperando el momento para entrar. Cada vez que despertaba, el crujido de la puerta metálica parecía resonar en sus oídos, aún estando en otra habitación. En uno de esos despertares, escuchó un susurro apenas audible que decía, «Vuelve». Aterrorizados, intentaron marcharse, pero descubrieron que la puerta, antes tan frágil, ahora estaba firmemente cerrada y no se abría, como si una fuerza invisible la mantuviera bloqueada. La cabaña parecía un laberinto de sombras y ecos, donde la realidad se confundía con la pesadilla. Al amanecer, finalmente lograron salir, pero el sonido del crujido metálico continuó resonando en sus mentes mucho después de haber dejado atrás la montaña. Los lugareños cuentan que esa cabaña guarda el espíritu de un hombre atrapado entre mundos, que no pudo dejar atrás su vida ni su obsesión por la caza, y que su alma atormentada se manifiesta en la puerta,
intentando salir y buscando compañía en su soledad eterna. Dicen que el crujido es una advertencia, un llamado para quienes se atreven a invadir un territorio donde las leyes de la naturaleza no aplican, y donde la puerta de metal es la frontera entre la vida y la muerte. Nadie sabe qué sucedió realmente con aquel cazador, ni por qué la puerta se niega a permanecer cerrada en silencio. Lo único cierto es que, en esa cabaña remota de Montana, el metal sigue crujiendo en la oscuridad, recordándonos que hay secretos que la montaña quiere proteger, y que algunas puertas no deben ser abiertas jamás. Historia 6: El huésped que pidió una segunda llave, pero nadie más debía entrar en Salamanca. En una pensión antigua del centro histórico de Salamanca, donde las paredes conservaban el eco de cientos de historias y los pasillos parecían estrecharse con cada paso, llegó un huésped que despertó una inquietud silenciosa entre los empleados y los otros visitantes. Era un hombre reservado, de mirada intensa y movimientos medidos, que reservó la habitación más privada del tercer piso y pidió algo que jamás habían recibido, una segunda llave. Al llegar a la recepción, pidió con voz baja y firme que necesitaba esa llave extra, pero advirtió que nadie más debía entrar a esa habitación mientras él estuviera hospedado. La recepcionista, acostumbrada a atender pedidos inusuales, le entregó la llave con cierta cautela, pero sintió un escalofrío cuando el hombre le dijo que la guardara con cuidado, porque la llave no era para cualquiera. Desde ese momento, la atmósfera en la pensión cambió. La habitación cerrada con llave parecía irradiar una energía oscura y densa, y quienes pasaban por el pasillo decían sentir una presencia que observaba desde el interior, aunque la puerta permanecía cerrada. A lo largo de las noches, ruidos extraños emanaban de la habitación, golpes sordos, susurros ininteligibles y el ocasional crujido de la madera, como si algo se moviera dentro, pero sin que nadie pudiera precisar qué. La recepcionista intentó en varias ocasiones acercarse para atender una llamada, pero sentía un frío tan intenso que la detenía, y un peso invisible que le oprimía el pecho. Un día, un empleado que limpiaba el tercer piso vio una sombra proyectada bajo la puerta, que no correspondía a ninguna persona en el pasillo. La sombra parecía pulsar, como viva, y desapareció cuando se acercó. Los huéspedes de las habitaciones contiguas comenzaron a quejarse de pesadillas y de sentir que algo se arrastraba bajo las camas por las noches. La presión dentro del hotel aumentó con la llegada de esa misteriosa llave y su dueño, que parecía no salir nunca de la habitación. Los días pasaron y nadie vio salir al huésped, ni escucharon la puerta abrirse. En una ocasión, la recepcionista escuchó un susurro que le llamó por su nombre desde la habitación, pero cuando preguntó, el silencio fue absoluto. La leyenda local dice que la habitación donde se hospedaba ese hombre había sido alguna vez la celda de un monje, acusado de brujería, que fue encerrado y torturado hasta morir, y que su alma quedó atrapada entre las paredes, buscando un guardián que protegiera el secreto oscuro que encerraba ese cuarto. El hombre, al parecer, había aceptado ese papel, y la segunda llave era un símbolo de ese compromiso. Nadie sabe qué rituales o pactos realizó dentro de esa habitación, pero el aire en el pasillo se volvió irrespirable, y las cámaras de seguridad captaron sombras que se movían sin cuerpo, formas que se arrastraban por los rincones y luces que parpadeaban sin explicación. Cuando finalmente el huésped se fue, la llave extra desapareció misteriosamente, y la habitación fue clausurada. Pero quienes trabajaron allí aseguran que a veces, en las noches más silenciosas, se oye el chirrido de una llave girando en una cerradura, y que la puerta de esa habitación nunca debe ser abierta, porque tras ella se oculta un secreto que nadie debe conocer. Salamanca, con su historia milenaria y sus callejones estrechos, guarda en esa pensión una sombra que nadie puede expulsar, una presencia que se quedó para siempre custodiando un misterio oscuro, un huésped que pidió una segunda llave, pero nunca permitió que nadie más entrara. Si te gustan estas historias que combinan misterio y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Déjanos un comentario con cuál historia te impactó más o si has vivido algo similar. Y por supuesto, regálanos un like para ayudarnos a seguir creando contenido escalofriante para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad paranormal. Historia 7: Los ruidos de platos y cubiertos que venían de la cocina cerrada hace 12 años en Atlanta. En un antiguo hotel ubicado en el corazón de Atlanta, con su fachada desgastada y sus paredes que parecían guardar secretos olvidados, había una cocina que nadie había usado en más de una década. Cerrada con llave y sellada por orden de los dueños después de un incendio que devastó parte del edificio, esa cocina permanecía intacta, como un fantasma atrapado en el tiempo. Pero cada noche,
Cuando la ciudad dormía y el silencio envolvía los pasillos, un extraño fenómeno perturbaba la calma, el sonido inconfundible de platos y cubiertos chocando, como si una cena invisible estuviera siendo servida y consumida. Al principio, los empleados del hotel pensaron que eran ratas o algún animal tratando de entrar, pero las inspecciones no encontraron indicios de vida alguna en esa área. La cerradura y las paredes permanecían firmes, y la cocina estaba vacía, sin electricidad ni agua. El ruido se volvió una constante, un eco persistente que atravesaba las paredes y helaba la sangre. La recepcionista, una mujer joven y escéptica, comenzó a sentir que esos sonidos la seguían incluso fuera del edificio, como un susurro que se colaba en sus pensamientos, recordándole que algo no estaba bien en ese lugar. Una noche, decidió grabar con su teléfono, apuntando hacia la puerta cerrada de la cocina, y el vídeo captó claramente el tintinear de los cubiertos y el choque de platos, aunque nadie aparecía en pantalla. Más inquietante aún fue que la temperatura alrededor de la cocina descendía abruptamente durante esos episodios, y un olor a quemado mezclado con comida rancia impregnaba el aire, aunque la cocina no tenía suministro alguno. Los huéspedes comenzaron a quejarse de sueños extraños, donde asistían a una cena antigua en un comedor que parecía reconstruido solo para ellos, con rostros borrosos y voces apagadas que les invitaban a sentarse. Algunos despertaban sudando y temblando, con la sensación de que algo invisible había tocado sus manos o sus rostros. El personal habló con los antiguos empleados y vecinos, y descubrieron que, antes del incendio, esa cocina había sido el escenario de una tragedia. Un chef y varios ayudantes murieron intoxicados por un gas venenoso que se filtró en el sótano, mientras preparaban una gran cena para un evento importante. El incendio, aunque atribuido a un accidente, había dejado marcas que nunca pudieron explicar, y la cocina había sido cerrada para siempre. Investigadores paranormales visitaron el hotel y grabaron fenómenos extraños. Cámaras térmicas detectaban presencias que se movían sin forma definida. Sensores de sonido captaban murmullos y ecos de risas apagadas. Y algunos reportaron que los platos y cubiertos parecían caer solos, como si manos invisibles los usaran. El hotel intentó renovar la cocina, pero cada vez que abrían la puerta, los ruidos aumentaban. Las luces parpadeaban y una fuerza invisible parecía empujar a los presentes para que se marcharan. Finalmente, sellaron la cocina con un nuevo muro y reforzaron la puerta, pero el fenómeno nunca cesó del todo. El tintinear persistente seguía resonando en las noches, como una fiesta eterna de fantasmas atrapados entre la vida y la muerte. Atlanta guarda en esa cocina cerrada hace 12 años una historia de dolor y muerte que se niega a ser olvidada, y quienes escuchan el choque de platos y cubiertos saben que están presenciando un eco de lo que fue, un banquete fantasmal que sigue consumiéndose en la oscuridad. Historia 8. La figura que subía las escaleras, pero nunca bajaba en Oaxaca. En un antiguo hostal situado en el corazón de Oaxaca, rodeado por calles empedradas y edificios coloniales que parecían susurrar historias olvidadas, comenzó a manifestarse un fenómeno que perturbó la tranquilidad de huéspedes y empleados. Cada día, sin falta, una figura solitaria subía las escaleras que conducían a los pisos superiores, siempre envuelta en un pesado abrigo oscuro, con pasos lentos y medidos que resonaban en el silencio del pasillo. Lo inquietante era que esa figura jamás bajaba. Subía, desaparecía en el último piso y nunca se la veía regresar. Durante semanas, los empleados y algunos huéspedes intentaron observarla con discreción. Algunos aseguraban que, al seguirla, la figura se desvanecía justo antes de llegar a la última puerta del corredor. Otros decían que sus pasos cesaban de repente, dejando un silencio absoluto que se sentía como un vacío en el aire. Un recepcionista nuevo, escéptico al principio, decidió quedarse una noche entera para descubrir el misterio. En la penumbra, escuchó cómo los pasos subían las escaleras lentamente, el eco metálico y seco de cada pisada llenando el ambiente. Al llegar al último piso, un frío insoportable invadió la habitación, y una sombra comenzó a formarse en la esquina, como si la figura estuviera ahí, observándolo. Intentó acercarse, pero un susurro casi inaudible le advirtió que no lo hiciera. Esa misma noche, varios huéspedes reportaron sueños inquietantes en los que veían a la figura subida en la escalera, como si esperara algo o a alguien, y una voz antigua y rota les llamaba desde el silencio. Los rumores comenzaron a correr entre el personal del hostal. Se decía que hacía años, en ese mismo lugar, un hombre que vivía atormentado por pérdidas y secretos decidió aislarse en el último piso, subiendo siempre, buscando una redención que nunca llegó. Se cree que esa figura era el espíritu de aquel hombre, atrapado en un ciclo interminable, subiendo pero sin poder regresar a la vida que dejó atrás.
Investigadores paranormales que visitaron el hostal intentaron capturar pruebas con cámaras térmicas y sensores de movimiento. Las imágenes mostraban una sombra translúcida que ascendía las escaleras, pero nunca descendía, y los sensores detectaban fluctuaciones de energía en el último piso que nadie podía explicar. La figura se convirtió en una leyenda viva del hostal, un espectro que simbolizaba la imposibilidad de escapar de los fantasmas del pasado. Los empleados recomiendan no subir al último piso después del anochecer, y muchos huéspedes optan por reservar habitaciones en los pisos inferiores, lejos de las escaleras que la figura recorre eternamente. Oaxaca guarda en ese hostal una presencia que recuerda que no todos los que suben regresan, que algunas almas quedan atrapadas en su propio tormento y que las escaleras que parecen simples pueden ser el umbral entre el mundo de los vivos y el de los condenados. La figura que subía las escaleras pero nunca bajaba es un recordatorio sombrío de que hay caminos que, una vez recorridos, no permiten regresar. Historia 9. La sombra que aparecía entre los huéspedes en las fotos de grupo en Santa Fe. En un hotel boutique ubicado en Santa Fe, Nuevo México, famoso por su arquitectura rústica y sus amplios jardines, comenzó a surgir un fenómeno que perturbó la tranquilidad y la percepción de los huéspedes y el personal. Durante semanas, tras cada evento social o reunión organizada en el hotel, las fotos de grupo mostraban algo inquietante. Una sombra oscura y amorfa que aparecía siempre entre los invitados. Una figura que nadie recordaba haber visto en persona pero que se colaba en las imágenes como un espectro silencioso. Al principio, muchos pensaron que era un defecto de la cámara o un efecto de la luz, pero al revisar con detalle, la sombra se repetía con una constancia alarmante, siempre en una posición diferente, pero siempre entre personas que, en los días siguientes, enfermaban de forma grave o desaparecían misteriosamente. El personal del hotel empezó a registrar los casos, y descubrieron un patrón inquietante. Aquella sombra parecía estar ligada a una maldición o presencia oscura que perseguía a los huéspedes. Aquellos que aparecían cerca de la sombra en las fotos sufrían síntomas inexplicables, desde fiebre alta hasta alucinaciones y un desgaste físico acelerado. Algunos incluso desaparecían sin dejar rastro, dejando atrás solo sus pertenencias y las fotos que mostraban esa sombra ominosa. La administración decidió contratar a un investigador paranormal, quien tras analizar las fotos y el lugar, explicó que la sombra podría ser el eco de un espíritu vengativo, atrapado entre dimensiones, que se manifestaba a través de la cámara como una advertencia. Durante su estancia, el investigador tomó más fotos y vídeos, y en varias ocasiones captó figuras oscuras moviéndose rápidamente por los pasillos y jardines. En una ocasión, grabó un susurro apenas audible que parecía llamarlo por su nombre, pero cuando se dio vuelta, no había nadie. Los empleados comenzaron a reportar fenómenos extraños, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y objetos que desaparecían para luego aparecer en lugares imposibles. Se habló de un antiguo ritual realizado en el terreno del hotel hace más de 100 años, cuando era una hacienda, que podría haber invocado a una entidad oscura que nunca fue expulsada. Los antiguos lugareños contaban que la sombra era el espíritu de un hombre acusado injustamente de un crimen terrible, cuya venganza se extendía más allá de la muerte. El investigador sugirió realizar una ceremonia para intentar calmar el espíritu, pero la sombra continuaba apareciendo en las fotos, como si estuviera esperando algo o a alguien para poder manifestarse plenamente. Aquellos que intentaron borrar las fotos o negarlo, terminaron enfrentando consecuencias extrañas y aterradoras. La sombra se volvió un símbolo de mal augurio en Santa Fe, y la gente evitaba hacerse fotos grupales en el hotel, temiendo que la presencia invisible eligiera a su próxima víctima. El misterio persiste hasta hoy, y quienes han visitado el lugar aseguran sentir una presencia fría y opresiva, una mirada que no se ve pero que se siente en cada rincón. Las fotos siguen siendo la única prueba tangible de esa sombra que acecha, una marca oscura entre la luz de los momentos felices, un recordatorio de que no todo lo que se ve en una imagen puede ser explicado o comprendido. Santa Fe guarda en esas fotos de grupo una verdad oculta, un espectro que camina entre los vivos y los muertos, y que continúa buscando justicia o venganza en silencio, detrás de la cámara. Historia 10 del televisor encendía solo, siempre en el canal que mostraba Mi Puerta en Cancún. En un modesto departamento de un edificio frente al mar en Cancún, un joven viajero que buscaba tranquilidad y desconexión comenzó a vivir una experiencia que pronto se convertiría en una pesadilla silenciosa. Al llegar, notó que el apartamento tenía un televisor antiguo, pero funcional, en la sala. Lo que no esperaba era que ese televisor comenzara a encenderse solo, siempre a la misma hora, y con un canal específico que transmitía imágenes en vivo de la entrada principal del edificio, mostrando claramente la puerta de su apartamento.
Al principio pensó que era una coincidencia o una falla técnica. Sin embargo, cada noche, puntualmente, el televisor se activaba sin que nadie tocara el control remoto, y mostraba una imagen clara y nítida de su puerta. En la pantalla, se podían ver sombras, movimientos difusos y en ocasiones una figura oscura que permanecía estática frente a la entrada, sin entrar ni alejarse. Intentó desconectar el aparato, cambiarlo de lugar y revisar los cables, pero nada impedía que, después de unos minutos, el televisor volviera a encenderse solo y mostrara la misma escena, siempre desde ese ángulo, siempre enfocando su puerta. La inquietud creció cuando notó que, cada vez que el televisor mostraba la figura oscura, al día siguiente ocurrían cosas extrañas en el apartamento, objetos cambiaban de lugar, puertas que quedaban abiertas, ruidos suaves que parecían provenir de la nada. El joven comenzó a investigar y descubrió que otros vecinos habían vivido fenómenos similares, con televisores o cámaras que transmitían imágenes inexplicables y que parecían vigilar sus habitaciones. Una vecina mayor contó que el edificio fue construido sobre un terreno donde, según la leyenda, hubo un antiguo cementerio maya, y que los espíritus allí sepultados nunca abandonaron ese lugar. La sensación de ser observado crecía día a día. Por las noches, cuando el joven intentaba dormir, sentía una presencia cerca de la puerta, una sombra que se desvanecía cuando encendía la luz. Decidió grabar un vídeo con el celular, apuntando hacia la puerta, y en la grabación se escuchaban susurros bajos y pasos que nunca veía. Desesperado, intentó comunicarse con el servicio técnico para revisar el sistema eléctrico y las cámaras del edificio, pero todos los informes decían que no había ningún sistema de vigilancia que transmitiera esas imágenes. Era como si el televisor se conectara a otra dimensión, mostrando una realidad paralela donde alguien o algo vigilaba constantemente. Una noche, mientras el televisor estaba encendido, el joven vio claramente cómo la figura oscura se acercaba lentamente a la puerta. Sintió un escalofrío y un peso en el pecho, como si la habitación se congelara. Al día siguiente, encontraron marcas extrañas en la madera de la puerta, como si alguien hubiera intentado arañarla desde afuera, pero no había señales de entrada forzada ni huellas. El joven decidió marcharse, pero el televisor continuó encendiéndose solo, mostrando la puerta vacía y la figura que nunca desaparecía por completo. Cancún, con su mezcla de belleza y misterio, guarda en ese departamento un secreto oscuro, una vigilancia constante y silenciosa que escapa a la lógica y que recuerda que algunas presencias no se conforman con observar desde lejos. El televisor que se enciende solo no solo muestra imágenes, muestra que alguien, o algo, está allí, esperando, acechando, siempre frente a la puerta que se abre al mundo de los vivos pero que también se conecta con lo desconocido. Si te gustan estas historias que combinan misterio y terror, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna. Déjanos un comentario con cuál historia te impactó más o si has vivido algo similar. Y por supuesto, regálanos un like para ayudarnos a seguir creando contenido escalofriante para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad paranormal.